Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy José Domínguez y transmito en vivo desde los estudios de las cabinas de Ciudad Juárez, la parte norte de México. Ahora, vamos a hablar acerca de eh, lo que es la prisión en donde estamos prisioneros. Porque el enemigo, lo que se conoce como el diablo, nos mantiene prisioneros. Ahora vamos a saber cuál es esa prisión y quiénes son eh, tus guardias, tus custodios que te tienen aquí. Pero no solamente vamos a tratar este tema, sino que también vamos a saber eh, cómo hizo, cómo es que en la antigüedad confundieron una cosa con otra. ¿Por qué se ocultó y por qué hasta la fecha el ser humano no comprende las cosas? ¿Por qué? Pues porque se le ocultó. Fíjense que hace como 2000 años eh, el, había varias ciudades aquí en el planeta. Había una ciudad que se llamaba Ugarta, había una ciudad que se llamaba Atlántida, había una ciudad que se llamaba eh, Tartaria. Teníamos estas tres ciudades o cuatro y también Egipto. Egipto también es parte. Entonces está Lemuria. eh, entonces todas estas ciudades fueron ciudades que fueron más que destruidas, se fueron de aquí. Se cambiaron de domicilio, se fueron. Estas, estas ciudades conocidas como Lemuria, la Atlántida, Tartaria, Lemuria, Ugarta y Egipto, vivían aquí en nuestro espacio, ahí en toda esa zona, de entre Egipto y todos esos lugares. Ahí se encontraban estas ciudades, eran varias y estaban extremadamente evolucionadas. Su tecnología era de conquistar las estrellas. Ellos ya podían conquistar las estrellas, ellos tenían la tecnología suficiente para viajar a otros mundos, vaya. Pero hubo un problema, hubo un conflicto. Y entonces ellos empezaron a ser perseguidos y empezaron a correr, empezaron a irse a sus territorios. Pero ese no es el tema. El tema es que ellos podían caminar libremente entre las ciudades. Los de Atlántida iban a Egipto, los de Lemuria, los de Ugarta, los de todas estas ciudades iban a Egipto. Igual Egipto iba a Atlántida, iba a Lemuria, iba a Ugarta, iban y caminaban en Jerusalén, en todas esas partes. Cuando ese tiempo, cuando estaba Jesús en su época, se está describiendo claramente en los escritos de estos señores llamados los hebreos. Ellos mismos tienen historias que narran personas caminando. En la historia de Abraham se describe a un personaje caminando. Eran dos personas caminando en ese... iban caminando, vaya. Y luego Abraham inmediatamente los identificó y dijo, es Jehová. Y los atendió inmediatamente. También se habla de Jacob, cómo luchó con uno y dijo, este es Dios. Después Moisés también habla con uno allá en el monte y dice que no lo pudo ver, nada más le vio la espalda. Tenemos una gran cantidad de contactos con estos seres que no eran otra cosa más que visitantes de estas ciudades que estaban altamente evolucionadas para el pueblo y su tecnología estaba
restringida, no podían ellos compartir lo que ellos tenían. Entre ellos aparece un hombre llamado Jesús y dicen, pues es que nació en Belén, nació en Jerusalén, era nazareno. La historia de Jesús no aparece en la Biblia, no aparece. ¿Por qué? Porque aparece hasta los 30 años aparece Jesús, pero en la anterior, desde antes, no está en la Biblia. La historia del niño de 12 años y que iba con María, realmente María no tiene no está su historia, vaya. Lo que están describiendo en la Biblia es una historia inventada. Hay quienes dicen que sí existió, que Miriam se llamaba Miriam y que sí existió, vaya, pero que no fue hebrea sino levita. Ahora, todas estas historias fueron modificadas totalmente, pero lo que voy es que la historia de Jesús no aparece en la Biblia, no está. Así que Jesús no nació ahí. Jesús fue un visitante que salió de Tartaria. Se puede llamar que él venía de Tartaria o que venía de Ugarta, venía de Ugarta, o que venía, porque últimamente desde que se comenzó a tener fuerzas ya todos los países estuvieron conscientes de que ahí en la Antártida existe la entrada para entrar a Ugarta y Lemuria y todas estas ciudades están ahí está la entrada. Entonces fíjense el detalle que hay. Esa entrada de ahí está totalmente custodiada por todos los países. Todos los países tienen, ahí están rodeando lo que es la entrada para entrar a Ugarta y están ahí los que han estado en contacto con estos seres, que ahí hay de todo, hay reptilianos, hay insectoides, existen los draconianos, están ahí existen eh, los, todos los que se mencionan en la Biblia, vaya, ahí están, y que estos personajes manejan el sistema de portales dimensionales para trasladarse a diferentes partes. Cuando viene Jesús no era un judío. En ninguna parte se encuentra que Jesús era judío. Jesús dijo, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo soy de otro mundo. Él lo dijo abiertamente, dijo, yo no soy de este mundo, mi reino no es de aquí. Pero, ¿por qué lo ocultaron los ¿por qué? Porque hay una élite que está eh, ocultándolo, lo ocultaron, ocultaron sus enseñanzas, bloquearon, lo eliminaron, lo callaron, vaya. En otras palabras, lo callaron. ¿Para qué? Para que no se supiera realmente quién era Jesús. Así que, viendo su fama y viendo que el éxito que tenía, empezaron a perseguir a todos sus seguidores y todos aquellos que tenían el conocimiento que él había aportado, les callaron la boca. ¿Para qué? Para que no se supiera y lo presentaran como un hijo de Dios que había caído del cielo y que de allá venía, pero su verdadera naturaleza de Jesús no era judío, él era de una de estas ciudades. ¿Por qué les digo que venía de estas ciudades? Porque sus acompañantes se presentaban igual con él. Hay ciertos escritos y ciertas historias que Jesús se podía camuflajear y escabullirse como si se desapareciera de la vista de los demás. Y esa tecnología la miramos en la historia de Lot, cuando aquellos ángeles dice que los enseguecieron con una especie de destello de una luz muy fuerte, cegaron a la gente que los querían agarrar ahí. Entonces
Jesús utilizaba el mismo método y también se transfiguraba, también se convertía en una persona de luz, de pura luz, y también él se transfiguraba y él podía hacer algunas cosas y se presentaban los ovnis con él. En el monte Getsemaní vemos la presencia de un ovni que se aparece arriba en la parte alta de los olivos. Ahí es un lugar de puros olivos y desde allá el brillo era un brillo y luego desde allá dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. No es que estemos viendo algo sobrenatural, algo de, no, algo mágico, no. Era una tecnología totalmente sorprendente que para los pobladores de ahí era algo no, grandioso. ¿Por qué? Porque estas historias no están en las mitologías. Las mitologías son otras. Las mitologías de Jesús, que hablan de Jesús, son las que ya estaban, vaya, ya se sabían. Pero esta tecnología donde se aparece el platillo volador arriba de él y donde se transfiguraba y donde se le apareció Moisés y Elías, eso es nuevo. Esas historias son nuevas, así que estamos viendo que Jesús fue de Lemuria, vaya, fue un lemuriano que vino a transmitir su conocimiento. Y la pregunta es que si Jesús fue real. Estamos viendo que fue real porque lo que hablaron de él, lo que escribieron de él, sí fue real, vaya. Pero no era un super hombre poderoso, simplemente tenía el respaldo de un grupo que lo respaldaba. Y él vino a dirigir, vaya, a tratar de concientizar al mundo. ¿Para qué? Para que este mundo cambiara y tuviera una conciencia más pura. Pero fíjense que sucedió algo cuando, cuando Jesús se fue, hubo un cambio de frecuencia. Todavía en aquel tiempo, todavía la gente estaba, estaba en pañales, vaya, todavía. Pero cuando Jesús se fue, no es que a Jesús lo mataron, porque dicen muchos es que lo mataron. Yo pienso, ¿por qué? Porque cuando se describen ciertos eventos, pero así muy confusos están, que un muchacho estaba ahí en la tumba y le dijo, buscan a Jesús, Jesús ya se fue, Jesús ya salió, ya se fue ya revivió, ya se fue. Otro describe que eran dos, que estaban dos muchachos ahí, pero que eran de unas vestiduras brillantes y que también le dijeron, no, ya se fue, no, ya olvídense, ya se fue. En otra se describe que lo vieron subiendo hacia las nubes. Todas esas historias pudieran ser ciertas. No es que estoy yo echándole candela al juego. No, no, pudieran ser ciertas. ¿Por qué? Porque nos llevan por miles de años en su tecnología los tartarianos o lemurianos. Todos ellos nos llevan por miles y millones de años, vaya. Su tecnología ya tiene miles de años y estaban aquí en la Tierra, pero cuando hubo un problema con un invasor, este invasor se apoderó y prácticamente empezó a destruirlos. Cuando empezó a destruirlos, ellos se fueron. Pero el que lo hayan atacado a estas ciudades no significa que las destruyeron. Tampoco significa que Jesús ya no existe. Posiblemente Jesús sí existe y que está habitando, porque estas ciudades están en otra parte. No precisamente pueden estar ahí en Ugarta, no, porque hay otras entradas. Se dice que hay otros lugares, pero no precisamente en la tierra, pudiera estar en otro lugar.
tal vez en Saturno, tal vez en Júpiter, tal vez en Venus, o inclusive en el Sol. Pudiera estar en el Sol o en otra estrella, vaya. ¿Por qué? Porque el método que utilizaban para viajar era un portal dimensional que lo abrían y ahí entraban y se podían ir a diferentes partes. Entonces, eh, yo estoy totalmente eh, entendiendo la magnitud de la prisión en la que estamos. Y que este, este personaje llamado Jesús no es el de la fama. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, él no es el de la fama. ¿Por qué? Porque dicen que unos son los de la fama y otros los de la lana. Eso lo decía mucho mi abuelita, decía, oye hijito, unos son los de la lana y otros los de la fama. Pues porque el chofer siempre anda en la camioneta y todas las muchachas ahí, ay, ahí va, mira, y nada, que es el chofer. El dueño es un viejito que está, ese es el de la lana, y el chofer, el que trae el mandadero, el que va a comprar los mandados, ese es el de la fama. No puede abrir la ventanilla de la camioneta porque le avientan los calzones, el bikini, el hilo dental. Fíjense, nosotros los buscadores, investigadores, nos estamos dando cuenta que realmente lo que realmente existió hace 2000 años fue eh, un- una, una sociedad totalmente distinta a lo que existe hoy. Nos cambiaron la historia, nos bloquearon totalmente de la historia y nos encerraron en un capullo. Estamos bloqueados y esto nos convierte en prisioneros. Para que nosotros salgamos de esa prisión, necesitamos ampliar nuestros conocimientos, la mente, el cerebro. El cerebro humano es como es como un campo de fútbol. Pero si tú te encierras en un pequeño punto nada más y ahí estás y dices aquí nada más esto es lo que hay, no hay más, nada más aquí está, pues estás encerrado en un círculo como las hormigas. Pero ¿qué tal si de, empiezas a darte cuenta que existen cosas más allá que no están en la Biblia, que te las quitaron y que tú no puedes empezar a ampliar tu mente? Tu prisión está en ti mismo. La cárcel donde te tienen prisionero, la matrix donde te tienen encerrado, está en ti mismo. No puedes salir. ¿Por qué? Porque en tu mente ya nada más tienes la idea de que lo que dice la Biblia, nada más lo que dice la Biblia, eso es. La Biblia es una cárcel. Pero si tú dices, Jesús no era de este mundo, él lo decía, yo no soy de este mundo, yo no soy de aquí. Si yo fuera de aquí, mis seguidores pelearían por mí y no permitirían que un judío me ponga un solo dedo, un cabello, un solo cabello, no tocarían. ¿Por qué? Porque si yo ahorita le hablo a mi padre y le pido 12 legiones, él me las va a enviar. Inmediatamente aquí van a estar 12 legiones de de las fuerzas aéreas de mi tierra, de mi pueblo, y me defenderían. Por eso mi mundo no es de aquí. ¿Qué caso tiene que si yo fuera de aquí, mis seguidores pelearían por mí? Pero ¿qué sucede si nosotros nos encerramos en un solo capullo? ¿Qué pasa? Nos estamos haciendo prisioneros nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en eso, solamente estás ocupando un pequeño punto en tu cerebro, una pequeña parte de tu cerebro está funcionando, es donde está, ahí está tu Biblia. Esa Biblia que tienes no te deja expandir tu cerebro, no te deja. Cada conocimiento nuevo, cada conocimiento nuevo te expande la mente, te la va expandiendo hacia otras áreas. Dice que cada pensamiento ocupa un espacio distinto en tu mente. Dice
Aquí hay un dicho que dicen que un clavo saca otro clavo. Es un dicho muy popular de aquí de las mujeres, las madres solteras, las que tienen un hombre y ahí se están las viejas, ahí en su casa y no, ya vieron que el marido ya se fue con otra vieja y no, ellas están ahí fieles, esperando porque dice es que se va a divorciar de ella, se va a aburrir y va a regresar. ¿Qué cosa sucede si esa mujer entiende y dice, no, o sea que no va a volver, me voy a buscar otro y el otro que esté ocupando mi mente va a sacar ese clavo. Un clavo saca otro clavo. ¿Qué pasa si el ser humano, el mundo entero, empieza a tener nueva información, nueva, nuevos conocimientos que empiecen a circular y que empiecen a entender que efectivamente la Biblia fue un engaño y que empiecen a llenar su cabeza con conocimientos nuevos, como por ejemplo entender perfectamente que Jesús no era de este mundo, era de una civilización mucho más avanzada, pero que no fue hijo de Dios, sino que fue un ciudadano de Tartaria o pudo haber sido de Ugarta. Pero de acuerdo a los registros, a los estudios que se llevan a cabo, se cree que era de Tartaria, una ciudad que existió en aquellos tiempos, pero que no está registrada en ningún libro, vaya. Los, los que han estado investigando, los investigadores, se han dado cuenta de que realmente Tartaria fue real y que existió y que en esos días, cuando la fecha de, cuando se dieron todos estos eventos, ellos eran los que caminaban entre la gente, los tartianos, caminaban en Jerusalén y los confundían con ángeles porque eran muy similares. Así como Jesús caminaba, así ellos también ahí andaban entre ellos porque eran muy parecidos. Inclusive mucha gente de ahí quedó, ya son tartianos. Aquí hay una gran revoltura de gente de ahí, pero no adquirieron el conocimiento. Todo lo que se conoce acerca de la de la historia bíblica, ¿vaya? Lo que es el Edén, que la serpiente y que Adán y Eva y que todo eso, todos esos son mitos que no tienen forma de comprobarse. Pero se cuenta acerca de una serpiente y que no precisamente era una víbora, sino que era una raza y esa raza se describe que está en Ugarta. La raza de la serpiente está en Ugarta. Que ahí en Ugarta hay una entrada y una salida, pero que la están custodiando todos los gobiernos del, de todo el mundo. Ahí hay, ahí hay un ejército armado en cada y están custodiando ahí y solamente va a salir o va a entrar o salir los que están autorizados nada más. No puede entrar o salir cualquier otro, nada más los que están autorizados. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué? Porque hay un imperio aquí que está gobernando y este imperio debe de mantener el secreto ahí encerrado. No va a permitir que una persona civil como yo, como, como cualquiera vaya a entrar y darse cuenta lo que hay allá abajo. ¿Por qué? Porque va a venir a platicar y se les va a caer el cantón. Entonces, para ellos es necesario que se esté custodiando la entrada y no permitir que un, un simple mortal de acá venga a echarles a perder el negocio. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todo ha ido funcionando perfectamente con lo que dice el Papa. Si el Papa dice que nada más hay un Dios, que solamente existe uno y que está en la Biblia, que es puro amor y que ese es el bueno y que la Virgen y que entonces si llegan a saber que ahí hay una entrada, se les acaba el corrido, se les acaba todo el show y están llevando a cabo ciertos programas para empezar ya y poner su líder, para que su líder esté
haciendo lo que ellos digan. Va a ser un títere nada más. El líder es lo que se conoce como el anticristo. Pero para el mundo va a ser el Jesús que ya vino Jesús, pero va a ser falso. Va a ser un Jesús falso. Va a ser el verdadero anticristo, vaya. ¿Por qué? Una cosa sucedió en ese tiempo. El Jesús que vino era solamente un iluminado de otra ciudad, fue un visitante que de alguna forma convivió con los humanos y se le atribuyó la maternidad ahí con María, que María fue su madre. Todos son atribuciones realmente. Esas historias no están confirmadas, no se confirman, pero la existencia de un tal Yeshua sí existe, sí está la historia. Ahora, ¿cuál fue su misión? Nada más él dar ciertos conocimientos, nada más. Él no calificó para Mesías, él no fue Mesías, no fue ungido, no fue aceptado como Mesías, porque ese no fue su propósito. Su propósito solamente fue dar a conocer lo que, lo que ya ellos ya sabían. Ahí en esas ciudades ellos tenían templos. Se dice que en la Atlántida existieron templos ahí y que había sacerdotes. También en la Atlántida había sacerdotes. Cuando la Atlántida fue visitada por Platón, ese Platón dice que describe que había templos ahí, había sacerdotes y que existió un dios, el dios Poseidón era el dios de, de ese lugar, de Atlántida. Ahora fíjense, vamos a reflexionar, vamos a poner a utilizar nuestras neuronas. ¿Cómo nos controla el mal a nosotros? Porque cuando tú pones música, una canción, sientes un cambio en ti. Cuando tú pones una canción, inmediatamente sientes una vibración en tu cuerpo. Sientes un alivio, como si se te aliviara, como si un peso se te quitara de encima. ¿Por qué? A nosotros nos controlan a través de una frecuencia. La frecuencia que utilizan se modifica. Esa frecuencia se puede modificar si tú tienes el conocimiento acerca de esta frecuencia. Ese es el método que utiliza la, la inteligencia, una inteligencia artificial que vino a funcionar después que fueron corridos los, los tartarios, fueron corridos, los expulsaron de aquí de la superficie terrestre y tomó el control otra inteligencia, otro personaje. Entonces, este personaje es es una Matrix. Entonces, este cambió la frecuencia. Si nosotros utilizamos la frecuencia adecuada, no moriríamos nunca. Viviríamos eternamente. ¿Por qué? Porque la frecuencia adecuada te genera tu cuerpo empieza a destilar ciertos químicos, ciertas feromonas que producen la salud del cuerpo, se sana y entonces empiezas a recibir sanidad y te sientes perfectamente bien. Simplemente lo experimentas cuando pones alguna canción a cierto volumen, esa canción interrumpe la frecuencia que te está dañando, la que te está enfermando. Por eso dicen que cuando tú le pones música a una planta, la planta se aliviana y todos dicen, pero ¿cómo va a ser? Pero pues si es una planta. Pues resulta que lo que está causando el daño en este mundo
es una frecuencia zombie, es una frecuencia invasora que está invadiendo el mundo para, para causar el mal. Causa todas las enfermedades, causa todo el pleito, el odio, todo lo causa una frecuencia que está invadiendo el planeta. Entonces, si tú sabes perfectamente que eso te hace daño y que poniendo una cierta canción te alivianas, el problema que hay es que necesitas conocer la original, la verdadera frecuencia, pero eh, para eso se necesita tener ese conocimiento. Se requiere tener el conocimiento. ¿Para qué? Para que tú busques la frecuencia que te va a solucionar la vida, te va a volver positivo, te va a regresar tu buena suerte. ¿Por qué? Porque tú dices que yo desde que nací tengo una pinche mala suerte que hasta me querían regalar de chiquito. Entonces, esa mala vibra, la puedes cambiar. Pero, ¿qué te dice la Biblia acerca de tu conducta? Dice que Dios es amor, que tienes que ser bondadoso, darle al que no tiene, ayudar al prójimo. ¿Qué te está diciendo ahí? Que hay una frecuencia que tú debes de buscar, que a través de tu buena conducta, tu buena dádivas, estás modificando tu frecuencia, pero, pero estás invadido por una mala vibra que circula a través del aire, a través de ciertas antenas, de ciertos lugares, aparatos, te están contaminando. Y la única forma de que vuelvas a la vida anterior será que regrese Tartaria. Darle una vez más la entrada a Tartaria. Tartaria es una civilización que alcanzó el nivel de la eternidad. La eternidad se produce a través de la frecuencia. Ahí es donde está la salud, donde está la felicidad, se acaba el odio, todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está invadido, porque cambiaron una vez estas ciudades se fueron, se desconectaron todas las pirámides. Las pirámides son antenas que emiten una frecuencia, pero cuando entró el control de la élite que está gobernando el mundo, modificaron la frecuencia del mundo. Y ahora eh, nos invaden los de la cuarta dimensión, nos están invadiendo de la zona astral. Son seres negativos, los de la zona astral son seres negativos y entraron aquí porque la élite global destruyó la protección que está protegiéndonos para que esas entidades no entraran. Dices tú, ¿dónde está Dios? Si Dios existe. Lo que existe, lo que está es conocimiento, es sabiduría. Esa sabiduría es la que se identifica como Dios. No es un ser, no es un personaje, es una energía eh, benigna, una energía benigna que la tienes que buscar. Eso es, en realidad Dios es una energía, no es una persona, no es un ser. Fíjense, la fama no es de Jesús. ¿Por qué? Hay, hay como el 32% de la población mundial son adoradores y seguidores de Cristo, mas no de Jesús. ¿Por qué? O de Yeshua, vaya. No son seguidores de Yeshua, sino de Cristo. Y Cristo es un
personaje retorcido, que retorcieron de la Biblia. ¿Cuántos sabían que el pecado fue malquiversado? Estuvo transquiversado. Lo transquiversaron, lo que se conoce como el pecado. No es una ofensa a Dios el pecado, no. El pecado es un error de fábrica. El pecado es un error de fábrica. Es una pieza con fallas, fallenta. Eso es el pecado, una pieza fallenta. Por eso cuando los señores de Israel le dijeron a Jesús, ¿y este está ciego por sus padres? ¿O él pecó? ¿O por qué está ciego? Y entonces Jesús les dijo que no era ni por sus padres, ni estaba ciego por él. ¿Cómo va a pecar si él estaba ciego y era de nacimiento? Y una persona que está ciega, ¿cómo puede cometer un pecado? Aquí es donde ya no encaja. ¿Por qué? Pues porque la palabra pecado no es real, no existe. Si nosotros queremos encontrar el verdadero origen de la palabra pecado, nos vamos a encontrar con que fue malquiversada la palabra, la frase. La palabra pecado significa error de fábrica, error de fábrica. Una pieza una pieza descompuesta que salió descompuesta desde fábrica. Eso es a lo que se le llama pecado. Pero no es por algo que hiciste, que cometiste una falta, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la verdadera identidad de la palabra pecado. La palabra pecado es una palabra malquiversada, que malinterpretaron. Y desde ahí se origina la existencia de un Salvador, que vino Jesús a salvarnos. ¿De qué te vino a salvar si el pecado es una palabra inventada o confundida o malquiversada? La retorcieron, vaya. Significa que la palabra pecado es cuando tú naces con un problema genético, tal vez naces con cola. No, pues es que el niño nació con cola. Ah, pues es cocú. No, ¿cómo va a ser cocú, hombre? A ese niño le salió una cola. Ah, fíjense, eso es a lo que se le llama pecado, una falla de nacimiento. Naces con los pies torcidos. Naces con los pies torcidos, naces con una falla. Naces con pecado, naces con pecado. La falla genética, eso es a lo que se le llama pecado. No a un pecado de espiritual, vaya, que tenía que venir Jesús a salvarte del pecado de la muerte, no. Eso ya es un invento de las élites. Las élites cambiaron, modificaron para poder ellos meter a un Salvador que ya iba a ser Jesucristo, y a través de este Salvador iban a poder gobernar al mundo. Es totalmente inventado y totalmente llevado hasta los límites, hasta el grado de que van a presentar ya el anticristo, que ya están nomás esperando que se empiece a alborotar más el gallinero para decirles que la solución es que pongamos a un títere más moderno, más nuevo, porque este títere, el Vaticano, ya está medio obsoleto, así que vamos a poner uno más nuevo, y vamos a poner que viene porque este dio su vida por el pecado del mundo. ¿Cómo va a dar la vida por un pecado que no existe? En la original, la palabra pecado es una falla falla de fábrica, vaya. Salió defectuoso el producto, y es scrap. Cuando algo sale defectuoso se conoce como scrap y va al bote de la basura. Ahí va. Hay hay una caricatura que se llama El Gran Soldador. Ahí él fabrica los robots, y el que sale fallento lo avientan a un basurero. Digamos que esos que salen fallentos es a lo que se le llama pecado. Pecado es falla, es una falla. Eso es pecado. Pero lo convirtieron en algo espiritual
que el hombre trae el pecado original no se puede corregir. ¿Por qué? Porque es una falla de fábrica, saliste fallento desde que naciste, vaya. ¿Cómo vas a ser corregido? Y es una falla física. Entonces el pecado es físico, no es espiritual. Y ya los hermanos todos que es que vinimos a pagar por el pecado y que hermanos que aleluya. Perfecto. Bueno, entonces bien, vamos aquí a aclarar todo esto, porque esto está muy bueno. No sé si alguien está tan interesado como yo en saber exactamente lo que sucedió. ¿Por qué les digo que Jesús no vino ni siquiera como Mesías? ¿Por qué? Era un hombre sabio que anduvo caminando ahí y él en su conocimiento, porque él venía de otra ciudad, de una super evolución, tenían un conocimiento tan extenso allá, ahí en esas ciudades como era Lemuria, Tartaria, Atlántida y hasta Egipto venía formando parte de esas ciudades principales. Pero cuando todo se acabó, estas ciudades fueron retiradas de aquí, de este espacio. ¿Para qué? Para que se quedara nada más una a gobernar. Y entonces se, se configuró todo el grupo de Roma. Roma fue el que destruyó toda evidencia, todo lo que había acerca de estas ciudades y inclusive ya comenzaron a poner restricciones y que no te puedes arrimar a tal lugar y que no puedes ir acá. ¿Por qué? Porque existen puertas. Ahí en Rusia hay varios portales, ahí en las montañas, aquí en lo que es Babilonia. En Babilonia ahí existen gigantes, ahí hay gigantes. Hay ciertas cuevas donde están conectados y ahí están los ejércitos cuidando las puertas, los portales, los están cuidando. Y ahí en Babilonia, hay puertas para entrar a esas ciudades. En diferentes partes existen. Entonces, dice la Biblia, y en aquellos días había gigantes en la tierra. Sí, pero nunca te dijeron que esos gigantes estaban aquí nada más de visita, que su verdadero lugar era una ciudad que se encontraba ahí entrando por un portal, en un cerro, en una montaña, había una puerta donde podían irse. Tal vez esa puerta no siempre estaba abierta, se abría de vez en cuando, pero si ellos ya sabían cuándo se abría, cuando se abría, fuga, se iban. Es lo que pasó con Jesús. Jesús se fue y Jesús debe de estar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que Jesús sí existe? Porque todas las pruebas de que Jesús era un visitante de Tartaria están en la Biblia. Él se podía camuflajear en una especie de camaleón. Él podía hacer todas esas cosas y no son mitológicas. Lo que hacía Jesús en estos casos no eran asuntos mitológicos, hay demasiados testimonios que dicen que él se podía escabullir entre ellos y no lo miraban. Yo creo que traía algún dispositivo, traía algún equipo que él utilizaba para hacerse invisible. Entonces, eh, ya nada más le faltó la bolsita, esa bolsita que utilizan, que, que es muy probable que esa bolsita la utilizaban para estar en contacto. ¿Por qué? Porque todos lo traían. Esa bolsita la traían como una antena. Tal vez ahí traían una especie de rocas o piedras, algunas piedras, y las utilizaban para, para estar en contacto con los demás, como un GPS, tal vez. Pero lo que sí sé es que existían conocimientos para prolongar la vida y estos seres podían vivir hasta 50.000 años o más.
Y a como está la tecnología, posiblemente nunca mueren, vaya. Es muy probable que nunca mueren. Aunque se dice en muchas partes de la Biblia que los Elohines se mueren. En la Biblia sí se dice que sí mueren. Pero no mueren porque no tengan la tecnología, sino porque fueron desechados. La parte que se quedó aquí, que hizo huir a los demás, quedó desechada del resto. No pueden regresar. Ya no pueden volver. ¿Por qué? Porque se quedaron aquí. Y la creencia es de que estos seres ya no tienen permiso de volver. Ahora, nosotros los humanos, los únicos humanos que estamos aquí en esta vida, en este mundo, no tenemos acceso no tenemos nada, no tenemos un maestro, vaya, que nos esté diciendo, pero lo que sí tenemos es ciertas enseñanzas de Jesús. Y Jesús, de acuerdo a lo que se describe, Jesús no era humano, no era un ser humano, era un ser no era de otra dimensión, no era de un universo de donde están una especie de, de un trono, donde está un trono blanco, no. No, Jesús era un ciudadano como cualquiera de ese lugar y venían ahí porque ahí tenían acceso a venir. Jerusalén era como un lugar turístico donde ellos venían y ahí andaban en Israel, ahí estaba atastado de estas entidades. Los, los que se conocen como los Elohines no eran otra cosa sino que ciudadanos de otras ciudades. Venían de Atlántida, venían de Tartaria, de Ugarta, de Lemuria, y se congregaban ahí y ellos se la daban de dioses, porque traían una tecnología extremadamente elevada, así como este dios de Babilonia, Marduk, así como Enlil, como Enki, como Anu. Ellos son de otro, de otro pueblo, vaya, de otra raza, de otra especie, pero tenían acceso a irse y iban y venían. Se dice que Anu se fue, Anu se fue y Enki también se fue y Enlil, todos estos personajes que no eran terrestres se fueron. Pero el puesto de el reino se lo traspasaron a otro. Los que ahora están aquí ya no son los mismos. Ya los que están aquí ya vienen siendo los pues ya los semidioses, vaya, se puede llamar, son mestizos. Pero ellos utilizan otros medios, otros métodos para, para camuflajearse. Tienen la tecnología, la tienen y ellos pueden eh, cambiar de cuerpo, pueden hacer muchas cosas, vaya. Ahora fíjense, eh, a lo que voy. ¿Cómo es que el ser humano solamente se encierra en un solo punto, en estar creyendo que esto que dice la Biblia, eso es nada más? ¿Cómo es que puedes salir del encierro aprendiendo cosas nuevas? Por eso les decía yo que un clavo saca a otro clavo. Eso es lo que no quieren ellos, que tú sepas la llave para salir del encierro. Cuando tú solamente te clavas en que la Biblia es el único libro que tiene la verdad, estás tú solo encerrándote en un encierro. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta, vaya? Tú te enteras de que aprendiendo algo, tu cerebro sale de ese puntito y ya empiezas a usar otra área. Estás utilizando una área distinta. Dicen muchos
¿Cómo me quito yo un dolor de cabeza? Pues el dolor de cabeza te lo quitas cambiando de pensamiento nada más. Cuando tú estás pensando nada más una sola cosa, te empieza a doler esa área que estás y se te empieza a inflamar. Pero cuando tú ya sabes cuál es el método para quitarte ese dolor de cabeza y dices, ¿cómo que cambiando de pensamiento? Si cambias de pensamiento y se te cambia a otra área del cerebro y en esa otra área ya no te duele. Se te empieza a alivianar el lugar que estaba doliéndote porque ya cambiaste el pensamiento para otro lado. Por ejemplo, estás pensando en un pleito, allá tú te peleaste con una persona y entonces eso no te deja porque el vato se agandalló machín y te tumbó los dientes y nomás estás pensando cómo lo vas a ir a acabar, vaya, y llegas a pensar tanto que te empieza a doler la cabeza. Pero ¿qué pasa si cambias ese pensamiento por otro? Vas a la calle y entonces de repente te quedas deslumbrado porque ves una joven ahí y en cuanto la estás viendo, se te quitó el dolor de cabeza porque cambió de lugar, cambió a otra parte del cerebro, se modifica, se cambia. Esa es la forma de salir de la Matrix. Si tú tienes creído que estás encerrado y que no puedes dejar de pensar en el Señor porque el Señor es lo máximo, bueno, pues te tengo una mala noticia. Cuando tú empiezas a comprender que Jesús no era ciudadano de, de Jerusalén y realmente te convence que él venía de una ciudad que estaba ahí a un lado y que él podía irse a la hora que él quisiera, porque había un portal, una piedra, en una roca, en una cueva, y ese portal se abría en cierta época y él se fue a su tierra. Él se fue a su ciudad no es de aquí. Puede ser que ese portal está conectado con Tartaria, con Ugarta, con Lemuria, con la Atlántida, o que está en algún otro planeta, tal vez en Júpiter o tal vez en Saturno. En Saturno está un hexágono, lo han estado viendo, es un hexágono que está en Saturno. Debe ser grandísimo, del tamaño de la Tierra o más. Y se cree que ese lugar puede ser el lugar donde está el dios Saturno, el dios que anduvo aquí en la Tierra y que por algún portal él se podía trasladar. Ahora, todos estos seres que convivieron hace 2000 años tenían naves espaciales y se movían en este lugar. ¿Por qué no pueden ahora? ¿Por qué ya no pueden hacer contacto y decir, nosotros estuvimos aquí, nosotros somos los verdaderos propietarios? ¿Por qué? Porque existe un nuevo dueño aquí y les cerró la puerta, les canceló la entrada y ya no pueden no pueden hasta que este imperio sea derrotado para que estos que vienen en sus aparatos puedan hacer contacto una vez más y podamos volver a convivir y puedan modificar nuestra frecuencia, que es la que nos enferma. La muerte llegó cuando este imperio tomó el poder, pero cuando este imperio sea derrotado, nuestra frecuencia volverá a ser otra vez la que genere una vez más la salud en las personas. Y por eso Jesús decía, por eso Jesús hablaba de la salud, de un mundo donde donde el niño juega con la cobra, donde el león come paja. ¿Por qué? Pues porque él sabía en su lugar natal existe esa frecuencia que cambia todo y te vuelve salud, da la salud y vuelve. Es una frecuencia. Hay un comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Iba volando por la Antártida y entró
en su avioneta hay una entrada grande, una cueva enorme, y él entró en la cueva y no se dio cuenta que había entrado por una cueva, porque estaba todo lleno de niebla, sino que cuando vio que estaba allá adentro, aterrizó su avioneta adentro, se cuenta, hay un libro, hay una historia de ese comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y, y se dio cuenta que ahí los animales andan revueltos, que los leones comen paja, que las víboras andan ahí como en su casa, que todo ahí es un lugar exactamente como lo dice la Biblia, es un paraíso ahí, en ese lugar, y él fue bien recibido por los habitantes, eran personas muy nobles, vaya, y que no eran exactamente humanos, pero él lo trataron con mucha amabilidad y él estuvo ahí y cuando él se vino de ahí, de ese lugar, volvió a salir otra vez. Quizás cometió un error con haber platicado. ¿Por qué? Porque ahora ese lugar está custodiado por todos los países y ya nadie puede pasar. Si alguien pudiera ir y entrar ahí, su, su encierro se acabaría. Ese encierro mental que tiene el hombre se acabaría. ¿Por qué? Porque ya su cabeza estaría ocupando otra parte. El conocimiento se expande y empiezas a ver nuevos horizontes, vaya, empiezas a comprender muchas cosas y dices, ¿cómo es que tanto tiempo estuve creyendo en la Biblia si la Biblia realmente es un libro para mantenerte ocupado nada más en un pequeño mundo, en un pequeño círculo? No te dejan aprender nada. ¿Por qué? Porque estás encerrado, estás preso y tienes un bozal. No puedes hablar, no puedes nada, vaya. Lo que el hombre pudiera ver, no lo puedes ver porque te lo prohibieron, vaya. Todo está prohibido. Eh, hay una hay una historia urbana, vaya. Se dice que si tú entras a una parte, como hizo Cristóbal Colón, cuando Cristóbal Colón entró a México, entró por el Triángulo de las Bermudas y, y describe Cristóbal Colón que cuando él pasó ahí, de repente se le apareció un enorme resplandor ahí donde él estaba. Era una luz intensa que se hizo. ¿Y qué hubiera pasado si su curiosidad hubiera, sin duda, sin duda alguna, que estos españoles ya sabían qué cosa era? Ellos ya sabían, ya tenían entendido qué cosa era esa luz. Se trata de una puerta dimensional y cuando tú entras a esa puerta ya no vuelves a salir, porque esa puerta te traslada a otro mundo. No sé si has oído hablar de la gente que se muere. Se les abre un túnel y dicen que cuando están muertos ven un túnel, una luz muy brillante. Y entonces dicen que vayas al túnel, que vayas para allá al túnel. ¿Qué pasa si te vas a ese túnel? ¿Qué pasa? Cuando te moriste, tu alma, tu espíritu, está en una área donde no hay, pero de repente ahí enfrente se te empieza a abrir un túnel, una luz brillante. ¿Qué cosa crees que es? No es una dimensión, es otro mundo. Cuando entras a esa luz, entras a otro plano, a otro mundo, a otro mundo como este. Llegas ahí y ya no vuelves a regresar. Muchos te dicen que tienes que irte al túnel. No, te están diciendo que te vayas a otro planeta. Pero ¿qué pasa si ese planeta donde vas es un planeta hostil, es un planeta donde no se puede vivir? ¿Qué pasa, vaya?
que te están mandando a una trampa. Así que si tú estás consciente de que tú prefieres seguirte aquí, que no entres a ese túnel, porque te vas a estar yendo a otro mundo. Y, y hay un dicho que dice que más vale viejo por malo o, o, o malo por viejo, pero que lo bueno es malo. Pues la idea es esa. Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Pero el problema no es ese. El problema es que te engañaron. Te dijeron que cuando entras al túnel te vas al cielo. No existe el cielo, señores. Lo que existe es una buena cantidad de planetas que se interconectan a través de túneles, de, de puertas dimensionales. Y aun cuando tú te mueres, tú los puedes ver más claro porque tu, tu porcentaje de cerebro del 100% funciona. Ya no está limitado a un pequeño punto, sino que ahora, cuando tú ya estás muerto, ya puedes hacer accionar tu capacidad al 100% y entonces tú puedes ver los túneles, los puedes ver. Hay miles, hay millones. Y si tú te quieres ir a otro lugar, simplemente que no sabes a dónde vas a ir a la hora de entrar ahí. Es lo que pasó con Cristóbal Colón. Él vio ese punto brillante y él ya sabía. ¿Por qué? Porque es la trampa donde caen todos. Entran ahí al, a ese lugar del Triángulo de las Bermudas y todos ven ese túnel y entras ahí y la curiosidad dicen que es la que mató al gato. Una vez ya entras ahí ya no vuelves a salir. Vas a aparecer en otros, en otro planeta, vaya. Y pudiera ser un planeta arenoso sin, sin vegetación. Y si tú quieres para que encuentres otro túnel va a estar cabrón, vaya. ¿Por qué? Pues porque no es nada más que a ver si se aparece otro mañana o pasado. Para cuando se quiera aparecer el otro, ya vas a estar muerto. Porque si caes en un planeta donde no haya agua, no haya ni aire, ni nada, cuestión de minutos yo creo ya, se te acabó el corrido. Lo que más conveniente es que no te muevas de aquí. Si, si ves cosas ahí, pues mejor quédate ahí. ¿Por qué? Pues porque aquí puedes estar todavía con tu familia, aquí todavía puedes andar, aunque sea en espíritu puedes andar, pero ya entrando a un túnel ya te fuiste por otro lado y no hay forma de volver. Se quedas perdido. Todo lo que es el universo está conectado con túneles. Todo se conecta. Ahora fíjense, ya para irnos a ver si ya puso la marrana. El conocimiento es lo que lo que nos saca del, de la Matrix, es la sabiduría, el conocimiento. ¿Cómo vas a encontrar el conocimiento? Investigando, buscándole y buscando información. Te vas a dar cuenta que la Biblia se quedó chiquita, vaya, al lado del conocimiento que existe. La Biblia es insignificante para lo que existe y que lo que te han dicho que es realmente no es. Retorcieron todo y que la historia de Jesús es una historia que no cuadra. ¿Por qué? Porque Jesús nunca tuvo intenciones de ser Mesías. Él solamente fue un visitante de otra ciudad. Él siempre lo dijo, yo no soy de aquí, yo soy turista, nada más vine de turista. Claro que no te lo pusieron. Si ahí desde un principio te hubieran puesto que Jesús dijo que él nada más era visitante, que él nada más estaba de paso, que era un extranjero, que vino pues ni siquiera hubieran escrito nada. Pero él le compusieron a modo de que sonara algo fantástico, que él era el Mesías. Jesús no tiene seguidores.
Él no tiene fama. Él fue eh, muy similar a la historia del príncipe y el mendigo. Es igual, el príncipe y el mendigo. Un rey, príncipe, un joven príncipe quiso conocer el mundo y, y encontró a un mendigo que era muy parecido a él, igualito, y le puso el traje y le dijo, tú vas a suplirme y mientras yo regreso vas a ser tú el rey. Eso le pasó a Jesús, le pusieron el, el traje del Jesucristo romano, se lo pusieron a él y le dijeron, tú eres Jesucristo, aquí está el traje, póntelo. Pero realmente fue él, no fue él. La fama que tiene Jesucristo no es la fama de Jesús. ¿Por qué? Porque él solamente fue un visitante, nada más vino de compras ahí, nada más andaba ahí dando la vuelta. Vino a dar la vuelta, voy a dar la vuelta allá a Jerusalén a ver qué veo. Y ahí andaba, y al que se encontraba le enseñaba y le decía, esto es así, esto es así, y esto acá, y ahí lo traían. Pero el famoso, el que tiene toda la fama mundial, es Jesucristo, y Jesucristo nada más es un cuento, y, y al Jesús de Jerusalén nadie lo conoce, ni siquiera saben quién es, vaya. Al que tiene toda la fama es a alguien que ni siquiera existe, ni siquiera es un rey, ni siquiera es nada. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene nada que ver con Jesucristo. Son dos personajes distintos. Bueno, entonces, después de un buen taco, un buen tabaco.